Cuando la gente piensa en Nintendo Switch 2 está pensando hoy una máquina muy continuista, una máquina que va a ser más potente, que podemos ver a lo mejor los nuevos first party de la propia Nintendo, y yo personalmente no veo exactamente eso. Veo una máquina que puede ser perfectamente la máquina hegemónica, es decir, la única máquina que pueda tener la gran mayoría de usuarios a partir de ahora. En este vídeo te voy a explicar por qué creo esto y por qué creo que no solamente Nintendo Switch 2 se puede convertir en la máquina más vendida de la historia, sino que puede ser la máquina, pero superando incluso, no te voy a decir en el doble, pero casi a la anterior, ya sea PlayStation 2, porque se vayan a sacar ahora 5 millones más de un búnker que había en medio del Pacífico Norte, o directamente de la propia Nintendo Switch 1. Uno de los mayores errores que tuvieron las principales third party en la anterior generación fue no apoyar de salida a la propia Nintendo Switch. Una Nintendo Switch que salió con un catálogo de salida bastante pobre, seamos claros. O sea, el primer mes había solamente una decena de títulos. ¿Qué ocurre? Que estaba un Breath of the Wild y que estaba alguna cosita bastante interesante como podía ser Sniper Clipper, un 2-3 Switch que a mí me decepcionó mucho, etcétera, ¿no? Pero había cositas interesantes. ¿Qué ocurrió? La promesa de la propia Nintendo de que te iba a lanzar un juego tocho todos los meses, lo cual prácticamente podemos decir que lo cumplieron. Pues, ¿qué quieres que te diga? No hizo que la gente echara de menos en falta grandes títulos dentro de la máquina, por lo menos durante muchísimo tiempo, ¿no? Y eso fue algo bastante potente. ¿Qué ocurre? Que con Nintendo Switch 2 no vamos a tener precisamente esta circunstancia. Con Nintendo Switch 2 vamos a tener un apoyo completamente masivo por parte de la third party. Y ahora vamos a ir con hechos trechos, con noticias, con rumorología, pero sobre todo con muchísimo sentido común. Porque aunque todo lo que se está filtrando de supuestos lanzamientos de juegos en Nintendo Switch 2 en los próximos meses o incluso de salida no sea cierto, ¿vale? O sea, no sea de un tío que se ha dedicado a inventarse todo eso en su casa, ¿vale? Me parece correcto. Aunque no fuera cierto, sé que va a pasar al final. ¿Por qué? Porque no apoyar Nintendo Switch 2 con una potencia que es más que suficiente para poder ejecutar la gran mayoría, por no decir todos los títulos del mercado. No, Rafa, porque la Steam Deck, porque... Vamos a ver, señores, yo soy el mayor fanático de Steam Deck en este universo, ¿vale? Seamos claros, o sea, yo adoro este tipo de dispositivos, adoro las handheld PC de ese tipo, eso creo que no hay ningún tipo de duda al respecto. Pero seamos claros, Nintendo Switch 2 va a tener una potencia más que suficiente por todas las filtraciones, y dudo ya que sea mentira porque ya se ha demostrado que todo lo filtrado era real, así que todo lo que sea filtrado nos apunta a que va a tener una potencia más menos que una Steam Deck, en algunos elementos más, en algunos elementos menos, pero una potencia más menos equivalente a lo que puede ser Steam Deck. Por lo tanto, Steam Deck, los pocos juegos que no pueden ejecutar a día de hoy, seamos claros, son contados con los dedos de una o como mucho de las dos manos, y ya me estoy poniendo estricto, porque con el paso del tiempo al final acaban pudiéndose ejecutar. Por lo tanto, ¿van a cometer el mismo error las third parties con esta máquina? No. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una máquina que ya no va a ser una side, ya no va a ser un acompañamiento para poder jugar a otros grandes títulos en otro dispositivo, sino que se va a convertir en la main, en la principal. Y vamos a ir argumentándolo con algunos elementos. Vamos a ver, tengo aquí un listado de una serie de filtraciones de juegos, ¿vale? Para poder argumentar todo lo que te estoy diciendo, ¿vale? Uno de los más interesantes, bueno, de las filtraciones de las empresas francesas, ¿no? De distribución de videojuegos, pues había dicho que Tekken 8 y Elden Ring iba a salir. Elden Ring no es precisamente un juego muy demandante para un dispositivo de este tipo, por lo tanto es factible 100%, o sea, y me parecería lógico que se lanzara un Elden Ring en Nintendo Switch 2, y te digo, de salida, me parece completamente lógico. Tekken 8, bueno, perfectamente, o sea, Tekken 8 no es que solamente no sea factible, sino que sería claramente un gran apoyo por parte de Namco, ¿no? Para decir, oye, que estamos aquí, que venimos aquí con todo, ¿no? Por lo tanto, tiene todo el sentido del mundo. Night the Hate ha dicho concretamente, ya creo que todos, vamos a ver, ya todos creo que vamos a confiar en Night the Hate de forma extrema, ¿no? Después de lo del anuncio de Nintendo Switch 2, creo que ya nadie queda aquí diciendo, no, porque es un farsante. Bueno, vamos a ver, es muy complicado acertar eso de esa forma, ¿no? Así que nada, Night the Hate habría dicho que Ubisoft iba a salir con 7 juegos de salida. Se especula, ¿no? Que podría ser
un Assassin's Creed Shadow, pero eso no queda claro que fuera de salida, un Mirage, un Rainbow Six Siege, podría ser, incluso hay encima de la mesa una especie de collection, ¿no? De los Mario and Rabbids, podría ser perfectamente posible, así que nada, ¿no? O sea, título muy de primera fila de la propia Ubisoft, no tendríamos solamente el típico Just Dance o algo por el estilo, que ese creo que es de Ubisoft, no, si no mal recuerdo, pero bueno, no sería algo completamente secundario, sino que sería toda su primera línea. A mí me incluyes ahí un Outlaw, ahí me incluyes un lo que sea, y me lo puedo creer perfectamente. ¿Qué quieres que te diga? Es que ni lo dudo, casi, ¿eh? Si no lo lanzan de salida será por un problema de gestión, por un problema de que no han podido llegar a la meta para poder lanzar todos esos títulos día 1, o por una estrategia a lo largo del tiempo, ¿no? Pero te digo, en los primeros años o lo que sea, yo entiendo que vamos a ver todos los grandes lanzamientos dentro de Nintendo Switch 2. Por parte de Xbox también se ha filtrado, ¿no? También desde la propia fuente de Nate the Hate, un Microsoft Simulator o incluso una Alien Master Chief Collection. Vamos a ver, la estrategia multiplataforma no la vamos a hablar ahora de Microsoft dentro de este terreno, pero ¿qué quieres que te diga? Ofrecer en una consola más allá de las Ángel PC, o sea, tipo Steam, de Rogali y tal, tu catálogo, pues ¿qué quieres que te diga? Para Microsoft le es muy interesante, ¿no? Y así pueden sacar más dinero, sobre todo de un inicio en el que el catálogo tampoco es que vaya a ser especialmente alto, aunque te digo una cosa, no me extraña que nos planteemos con uno de los catálogos más potentes en la historia del videojuego, de un lanzamiento de una consola, porque nos podemos plantar, yo te digo, se ha estado especulando 25, 27 juegos, yo te digo, yo me creo perfectamente que esta máquina pueda salir con 50 o 100 juegos de salida, os lo digo así de claro, y esos 100 juegos a lo mejor ser los principales puntales de cada una de las empresas, cada una de la ¿cómo se llama? De cada una de las desarrolladoras, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren estar ahí desde el principio, no han podido hacerlo con Nintendo Switch 1, están sedientos de dinero, claro que quieren apoyar esta máquina que tiene todos los visos de ser no la gran ganadora, sino la gran arrasadora de la nueva generación, porque te vuelvo a decir, la gente quiere jugar. Si tiene todo concentrado en un dispositivo que encima se lo puede llevar a cagar, o se lo puede llevar de viaje, o se lo puede... va a comprar esa máquina y va a olvidar otras, ¿no? Alrededor, que sí, los más fricazos y tal, pues querrán tener más potencia, pero no te preocupes, ahora pasaremos a hablar de eso, ¿no? Porque creo que puede ser bastante interesante. También tenemos, ¿sabes? A través de minado de datos, ¿no? Hace ya bastante tiempo sabíamos que se había comentado el tema de Hi-Fi Rush, o sea, Hi-Fi Rush también sabemos que va a salir en Nintendo Switch 2 de una u otra forma por todo el minato de datos que se había hecho, o incluso el amigo Ecstasy había estado comentando, ¿no? A través de su vídeo, aquí lo tenemos, que incluso según alguna fuente suya, pues que podría llegar incluso el propio Diablo 4, lo cual cabe perfectamente dentro de una Nintendo Switch 2, no hay ningún problema, te digo, en Steam Deck funciona increíblemente bien, súper bien adaptado a mando, eso ya lo sabemos, así que no habría ningún tipo de historia. Entonces la pregunta a todo es, Rafa, ¿de verdad con todo esto crees que es suficiente para que lleguemos a los 250 millones de unidades o ser ¿cómo se llama? La consola más vendida de la historia, pero por un margen absolutamente irrisorio? Pues si te soy sincero, creo que sí, de manera rotunda. Y es que cuando se planteó en su momento el lanzamiento de Nintendo Switch 1, como se estaba diciendo al principio, no era un elemento que fuera a decirse, no, mira, va a competir contra PlayStation, va a competir contra, yo qué sé, contra el PC, va a competir... No, Nintendo Switch 1 competía contra nadie. Nintendo Switch 1 era y es un dispositivo completamente al margen de lo que viene a ser la guerra de consolas actual. Es un dispositivo completamente al margen del entretenimiento de ocio de videojuegos por excelencia. Y si podríamos decir que hay como tres grandes plataformas o tres grandes grupos de juegos a día de hoy dentro del mercado, podríamos decir que están los juegos de móviles, ¿vale? Los cuales van a un público muy específico. Después están los juegos de gran producción y tal, que mentalmente la gente los atribuye a una Xbox, una PlayStation o incluso la plataforma de PC. Y después podríamos tener la sección de juegos de Nintendo. O sea, y Nintendo como plataforma per se, o sea, Nintendo como si fueran los juegos de móviles o los juegos de alto presupuesto que están divididos entre varios dispositivos. Los juegos de Nintendo están en la máquina de Nintendo, ¿vale? ¿Esto qué va a pasar? Que por primera vez desde hace 2 décadas, Nintendo ya no va a tener su propia categoría dentro del segmento del ocio de videojuegos, ¿no? Sino que va a estar compitiendo con el resto. Rafa, la Nintendo Switch 2 va a tener muchísima menos potencia. ¿Y qué? ¿Y qué? Los mismos juegos se van a estar lanzando ahí. O sea, la gente le da igual al gran público que se compra videojuegos, le da igual a ti y a mí. No nos parece algo importante, es algo clave. Para mí es más clave otro tipo de elementos, pero bueno, para ti y para mí
podemos entender y sabemos valorar la potencia, sabemos valorar tal, que cual, vale, perfecto. Pero para la gran mayoría de personas no. Lo que saben es que la Nintendo Switch 2 se la van a comprar sí o sí, como ocurrió con la primera Nintendo Switch. ¿Y qué ocurre? Que ya no se van a tener que comprar una consola aparte para poder jugar al resto de juegos que hay en el mercado, como puede ser el FIFA bueno, no un FIFA que es una versión completamente un mashup de anteriores versiones o lo que sea. Saben que van a poder jugar al Call of Duty bueno, saben que van a poder jugar, etcétera, etcétera. Entendedme, ¿no? Estoy simplificándolo todo un montón. Pero claro, eso no va a ser el único elemento, y como tengo aquí puesto en el guión, la pregunta es: quien compre Nintendo Switch 2, entonces ya no va a comprar ninguna otra consola. Sí, esa es mi opinión. Mi opinión es que el que compre Nintendo Switch 2 de forma general, de forma mainstream, ¿vale? Yo no estoy hablando, vuelvo a decir, de ti. Tú, por estar viendo este vídeo, ya te puedo asegurar que tú no eres el público mayoritario al que se va a dirigir Nintendo Switch 2. No quiere decir que tú no seas un público al que Nintendo no quiera que compras la máquina, sino que tú no eres un público mayoritario. Tú eres un público el cual se informa, le interesa muchísimo este videojuego, le interesa muchísimo este mundillo, puedes estar más o menos de acuerdo conmigo, me parece esto completamente correcto, pero tú eres un público extremadamente informado y que el mundo del videojuego forma parte de tu día a día y no solamente de un entretenimiento esporádico o un entretenimiento que lo tienes de manera continua, pero que ya está, no vas más allá, no te informas, etcétera. No, tú eres una persona high level, vamos a decirlo de esa forma, pero eso no es el público mayoritario. Tú, sí, a lo mejor te quieres comprar una máquina para juego más técnicamente potente y esta solamente para portátil y para los juegos de third party, pero una persona normal y corriente lo que va a ver es que aquí puede jugar a todo. Y si puede jugar a todo en una Nintendo Switch 2, ¿para qué va a necesitar una PlayStation 5 o va a necesitar una Xbox o va a necesitar un PC? Ahí pasaremos a hablarlo, pero creo que esa es la gran baza o el gran, logro que va a tener Nintendo Switch 2, y por eso creo que va a ser la consola más vendida de la historia, pero con un margen que no va a tener ningún tipo de sentido. Y es que he pensado una cosa, o sea, vale, yo puedo llegar a comprender que la gente ahora mismo pues diga, mira, ya tengo los juegos de consola, ya los tengo puestos en la Nintendo Switch 2, ¿para qué me voy a comprar una Xbox o una PlayStation? Mi punto aquí es que la persona que sí que quiera disfrutar de un título más potente, que se vea mejor, que tenga unos graficazos o lo que sea, vamos a ver, ¿cuál va a ser la alternativa a Nintendo Switch 2? ¿Cuál va a ser la alternativa a Nintendo Switch 2? ¿Una PlayStation 5? ¿Una Xbox? ¿O va a ser directamente un PC el cual puedas montar porque ya va a un público mucho más dedicado a este mundillo? El que quiera jugar va a jugarlo en la Nintendo Switch 2, pero el que quiera llevarlo, la experiencia de juego a otro nivel, pudiendo tener mayores tasas de FPS, mejores gráficos, mejores lo que sea, ¿creéis que de verdad va a saltar a una consola tradicional como puede ser la propia PlayStation 5, incluso una PlayStation 6 o una Xbox? Ya son personas más dedicadas, ya son personas más comprometidas. A lo mejor son ese tipo de personas las que ya sí que están perfectamente preparadas o concienciadas de llegar al territorio del PC. Por eso te digo, Nintendo Switch 2 es una completa amenaza al terreno de las consolas, y cuando yo digo que Nintendo Switch 2 puede perfectamente acabar la generación con unos números completamente aberrantes como la mayor consola de la historia, complicada de superar a partir de ese momento, no es porque crea que va a haber más usuarios dentro del mercado. Lo que creo es que la gran mayoría de usuarios va a ver que lo más interesante para ellos va a ser comprarse una Nintendo Switch 2 porque lo abarca todo, y que cuando quieran ser personas mucho más dedicadas, que quieran jugar de mayores graficazos o lo que sea, no van a optar por una consola tradicional como entendemos a día de hoy, completamente cerrada, con un catálogo completamente limitado a lo que la empresa de la consola quiere que salga o no, etcétera, o los desarrolladores quieren adaptar o no, sino que van a pensar, bueno, si me tengo que comprar otra cosa, ya no para jugar a cosas diferentes, sino para jugar con mayores graficazos o lo que sea, a lo mejor me voy a ir al territorio de PC, que es donde de verdad, primero, está más pensado para el público más dedicado del mundo del videojuego, y segundo, donde ya el límite es el dinero que tú tengas. Y encima a todo esto le voy a sumar todos los exclusivos que tienen de Xbox y de la propia PlayStation. Los de Xbox, pues directamente ya, a lo mejor ya han salido directamente en la propia
Nintendo Switch 2 de salida, pero bueno, tengo Game Pass en un PC, por lo tanto está muy bien, y no me voy a olvidar de los exclusivos de las propias Sony. ¿Por qué? Porque también salen en PC, por lo tanto, vuelvo a decir, es una locura lo que te estoy planteando. Soy consciente que mi opinión no es completamente compartida por gran parte de todos vosotros, soy consciente, pero bueno, este es mi canal y me gusta compartirlo con todos vosotros. Yo personalmente, si las compañías, Nintendo y todo el mundo mueve su ficha, no especialmente bien, las mueve lo suficiente para que sea propicio poder jugar a todo lo que salga, ya sea de la propia Nintendo o de third party dentro de este dispositivo, que salga todo, que Nintendo haya facilitado todo para que eso sea posible. Personalmente creo que, fíjate, a lo mejor no llega a los 200 millones, pero que llega a los 190, 180, que supere con muchísima amplitud a la consola más vendida de la historia, que está alrededor de los 150 millones, 160 millones, yo te digo, es que lo veo completamente factible, porque va a ser la primera vez en 2 décadas en que Nintendo va a estar jugando con, bueno, a full de todo, va a estar jugando con la mayor presencia en el mercado, con un impacto de su third party que no creo que tenga ninguna otra empresa, y con una instalación en el imaginario colectivo y encima portátil, que es que va a ser la única. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Esa es mi opinión. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en otro, y por supuesto déjame en comentario qué piensas. Chao.